No saben cómo quería hablar de este tema porque estoy shooked. Salió un reto que se llamaba The Ice Bucket Challenge. Y este reto lo inventó creo que fue los 2000, un chavo que tenía esta enfermedad que se llama ELA, ¿ok? Y ahorita les vamos a explicar qué es ELA. Pero entonces, gracias al Bucket Challenge, se empezó, digamos que, a popularizar o a visibilizar esta enfermedad que también se conoce como Lou Gehrig. Lou Gehrig era un beisbolista de los New York Yankees que lo diagnosticaron con ELA, y por eso la bautizan así. Pero el punto es que yo no sé ustedes, pero yo cada vez conozco a más gente que tiene ELA. Que ahorita que entiendan qué es esta enfermedad, se van a quedar igual de shooked que yo. O sea, conozco a 6 personas, Edwin, 6 personas, que les acaban de descubrir ELA. Una de ellas acaba de morir hace 1 mes y medio. Y yo digo, ¿qué está pasando? Entonces, ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, la viene a explicar una de las eminencias que existe en este país, especializado en ELA. Porque si ELA es parte de, digamos que de la neurología, no todos los neurólogos saben de ELA. El día de hoy está con nosotros el doctor Edwin Steven Vargas. Es neurólogo, experto en enfermedades neuromusculares, jefe de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene más de 30 publicaciones. Es ahora sí que una estrella. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación al programa. Es un verdadero placer poder compartir con tu audiencia. ¿Pero de dónde eres? Te oigo acento. Claro. Yo nací en El Salvador. Yo eres soy centroamericano. Yo soy centroamericano. Ah, ¿sí? Yo soy nicaragüense. ¿Nicaragüense? Sí. Mira, el mundo es pequeño. De nacimiento nicaragüense, claro, sí. De corazón mexicano. Claro. Vine en el 2002 a México. Estudiamos aquí la carrera de neurología. Hicimos medicina en El Salvador y acá hicimos neurología. Luego tuvimos la oportunidad de estar un par de años en Europa, regresamos y estamos acá. Estamos acá. Oye, nunca había oído a alguien que fuera experto en nervio y músculo. Primero explícame eso. Somos en realidad muy pocos en la actualidad. Estamos hablando de que, por supuesto, antes de mí, que yo ya no me cuezo mi primer hervor, vamos a decir, una serie de colegas, por supuesto, que han venido haciendo un poco, digamos, como atención a estas enfermedades. Estas enfermedades, en general, la mayor parte de ellas son consideradas enfermedades raras, sí, o enfermedades de baja frecuencia. Estamos hablando entonces de que menos de 5 de cada 100,000 habitantes tiene una enfermedad rara. Nervio y músculo se trata efectivamente de enfermedades, la mayor parte de ellos de muy baja frecuencia. Entonces, el número de médicos involucrados en estas enfermedades es poco. Claro. Por supuesto que desde el Instituto de Neurología estamos haciendo un esfuerzo por la formación cada vez más de médicos interesados en estas enfermedades. Oye, perdón, ¿qué enfermedades caen en la bolsa de enfermedades de nervio y músculo? Por ejemplo, podría decir algo que podría sonar Guillain-Barré para algunas personas. Hay otros de nombres muy raros como, digamos, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, los niños con enfermedad de Duchenne, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, otra tal vez más común, miastenia autoinmune. Okay. Así hay una serie de enfermedades cada vez más infrecuentes en la práctica Por eso, clínica. pero entonces tú que eres el jefe, ¿no les encanta conocer este tipo de gente? Tú que eres el jefe de la Clínica de Nervio y Músculo de Neurología y Neurocirugía del Instituto Nacional, tú estudias cómo estos síndromes o estas enfermedades o estos padecimientos afectan al nervio y al músculo y cómo interactúa el nervio y el músculo con el cerebro.
Justamente. De hecho, hay una clara conexión. El nervio y el músculo es un binomio. Y este binomio responde al cerebro. A ver, dame ejemplo, explícame. Por ejemplo, el tema de ahora, esclerosis lateral amiotrófica. Para que tú puedas mover un músculo, esa orden la genera el cerebro. Quien efectúa el movimiento es el músculo, pero la orden viaja por un cable. Ese es el nervio. Entonces, o sea, a ver, pero esto es impresionante. A ver, si ustedes ahorita dicen, voy a cerrar el puño, sí, es una cosa casi instantánea. Justamente. Explícame la fisiología de la instrucción. Ok, primero, la fisiología de la instrucción. ¿Dónde se genera la orden? Esa se genera en el cerebro. ¿En cuál parte? Quiero saber. Justamente. Hay unas partes de las áreas que nosotros llamamos motoras. Es decir, el cerebro está compartimentalizado. Es decir, hay diversos lugares que se dedican a funciones. Por supuesto, todo está interconectado, pero hay centros estratégicos que se dedican a una función en particular. Entonces, en tu cerebro, tú tienes una zona que se dedica exclusivamente a mover tu cuerpo. ¿Cómo se llama esa zona? Esa es la zona motora. Motora. ¿Pero qué es? ¿El hipotálamo, la amígdala? ¿Cómo se llama? De hecho, eso está en la corteza. Okay. Es decir, en la parte más superficial del cerebro. Allí se encuentran neuronas. Esas neuronas, que es el nombre de las células del cerebro, son las encargadas entonces, cada una con una función en particular. Esta que tú me preguntas está en el área motora del cerebro. Ok, ¿qué está? En el cerebro, nosotros lo dividimos digamos que en dos grandes grupos, derecha e izquierda. Esos son los llamados hemisferios. Y además, cada hemisferio tiene ciertas regiones. Hay una región que es la que llamamos nosotros frontal, que es la que nos hace la especie dominante en la Tierra. Claro. Es la que la tenemos parte el racional, dominio, el córtex prefrontal. No sabes cómo sabemos de neurología en este programa, ¿eh? Y allí es donde entonces, en una parte del lóbulo frontal, es donde se encuentra el área motora. Ok. Ya, entonces, esta área motora es la encargada de mover cada uno de tus músculos. Ok. Ya. Y entonces ahí donde se genera la orden, esa orden viaja por un único cable. Es que saben que va haciendo relevos. Espérate, para ahí. Okay. Me parece impresionante que tú digas, voy a agarrar el lápiz e instantáneamente tú puedes agarrar el lápiz. Justamente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se generó la orden. La orden de tomar el lápiz, esa orden viajó a través de un cable y los cables van haciendo relevos, es decir, no es un solo cable que sale del cerebro, sino que, por ejemplo, del cerebro llega a la médula espinal y en la médula espinal a la altura de tu brazo. En este caso, si lo vas a tomar con la derecha. Entonces, luego de la médula espinal, se va hacia el nervio que se encarga de controlar las manos. Que son varios nervios, pero se controlan la mano. Claro, pero qué impresionante, porque te voy a decir una cosa. Tú dices, voy a tomar el lápiz, y tú también das la instrucción de con qué mano lo vas a hacer. Ah, claro. O sea, no es voy a agarrar el lápiz y que tú quieres que agarrarlo con la izquierda y la mano derecha es la que entra al quite. Claro. O sea, la información se va por el cable al nervio que tú estás pensando. Justamente, es una serie de cables. Entonces, cuando esa información llega al músculo, el músculo obedece y es el que hace el movimiento. Ya, ok. Por eso estoy pensando, porque acabo de ver hace poco el documental. ¿Vieron el documental de Christopher Reeves de Superman? Que se cae de un caballo. Sí, justamente. Y se queda parapléjico. Justamente, él lo que se hace es lesionarse a nivel de la médula espinal. Y se cortó el cable. Se cortó el cable. Entonces ya no pasa la información. Ya no pasó la información. Pero ¿cómo es posible que no hayan inventado cómo reconectar ese cable? Eso va a ser seguramente premio Nobel en el momento en que se logre hacer. Ok, pero entonces, a ver, claro, pero entonces, Edwin, cuando alguien se queda paralítico, sí, es porque se cortó ese cable.
Hay diversas maneras de quedarse paralítico, pero esa es la causa más común. Claro. Esa conexión entre tu cerebro y el músculo es lo que se corta. Y como es muy difícil de volver a reconectar, entonces se pierde el control de los músculos que estaban conectados por ese cable. Claro. Tú puedes seguir pensando en que quieres mover las piernas, pero la información no va a llegar. No va llegando. No va a llegar. Justamente, no va llegando. Entonces, y además hemos hablado de manera alegórica en un cable, pero en realidad dentro del cable, haz de caso que es como un cable eléctrico. Si tú hables un cable eléctrico, ves el cobre, ves varias líneas de cobre, lo mismo sucede en el nervio. Son varias líneas de nervios, o sea, que están, por supuesto, como entrelazadas. Ya. Y da la impresión que es un solo cable, pero en realidad son varias líneas de nervios. ¿Sabemos cuántas líneas? No, depende de cada nervio, vamos a decir. Por ejemplo, hay nervios que tienen muchas líneas porque eso les da precisión al músculo. Por ejemplo, el movimiento de tus ojos. El movimiento de tus ojos obedece a músculos que son como poleas, que son las que hacen que los ojos se muevan derecha, izquierda, arriba y abajo. De hecho, tú ves una sola imagen, pero el cerebro recibe dos. Tu ojo derecho y tu ojo izquierdo tienen su propia imagen. Y cada una de esas imágenes van hacia el área donde el cerebro ve, que es la parte de atrás del cerebro que llamamos los médicos occipital. Pero como están perfectamente calibrados, una imagen cae sobre la otra. Y tú solo registras tú da la impresión que te da una, pero son dos imágenes. Y esto es porque los movimientos de los ojos, que son como poleas y son dados por músculos, es tan fino. Claro. Que no hay un error en ese movimiento. No hay desfase. Porque si ocurriera el desfase, ves dos imágenes. Pero entonces la gente visca, ¿qué es eso? La gente es eso, no están calibrados sus ojos y entonces un ojo manda su imagen y el otro también, pero como no están calibrados, ellos pueden ver dos imágenes. O sea, no puedo creer la clase que estamos tomando el día de hoy. Les voy a contar una historia. Me imagino que muchos de ustedes vieron, por ejemplo, Grey's Anatomy, ¿no? Grey's Anatomy tiene un personaje que es el Dr. Mark Sloan, mejor conocido como Max Steamy, en la serie de Grey's Anatomy. En la vida real se llama Eric Dane. Y yo no sé si ustedes vieron que hace no más de una semana, en el programa de televisión, el 16 de junio, de hecho, Good Morning America, Eric Dane le da una entrevista a una periodista americana muy famosa que se llama Diane Sawyer. Y entonces en la entrevista, él da la noticia de que tiene una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, conocido como ELA, en inglés ALS o Lou Gehrig's. Y entonces él empieza a contar que se dio cuenta que tenía ELA porque su primer síntoma fue como que tenía una cierta debilidad en la mano derecha. Y él pensó que, claro, como está todo el día con el maldito celular, que a lo mejor era algo del, ya sabes, túnel del carpo, una cosa así. No le puso atención, pasaron meses. Y luego se empezó a dar cuenta que no era solamente la mano, que el brazo entero ya no le respondía. Y entonces dijo, no, pues voy a averiguar qué es. 8 meses, vuelta por cuanto doctor se puedan ustedes imaginar, hasta que lo diagnosticaron con ELA. Otro conocido empezó a no poder hablar bien, como que se le barrían las palabras, como que no podía articular. El día de hoy está con nosotros el doctor Edwin Vargas. Él es neurólogo, pero aparte es el jefe de la clínica de nervio y músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y nos está explicando no solamente los misterios del cerebro humano y los nervios, sino nos va a explicar qué es ELA. La ELA es una probablemente de las enfermedades más catastróficas que conocemos, no solo en la neurología, sino también en la medicina en general. Ese es un dato que hay que siempre comentar para entender esta
empatía que debemos de sentir por los pacientes que adolecen esta condición médica. Esclerosis lateral amiotrófica es el nombre de la condición, se abrevia con el acrónimo de ELA, porque esclerosis es un tema, es una palabra que seguimos ocupando los médicos del latín, que significa cicatriz. Ya. Lateral, porque esta es una enfermedad que afecta la médula espinal. La médula espinal... ¿Los laterales de la médula? Justamente, porque lo que comentábamos en el bloque previo, el cerebro tiene diferentes partes, diferentes funciones. Una es la de movernos, entonces todas las neuronas, los cables que se encargan de mover, somos como títeres del cerebro, en este caso. Entonces, esos cables que se encargan de mover viajan en un solo paquete, en un solo bloque. Ese bloque en la médula espinal está a los lados. Entonces, esta es una enfermedad que se conoce desde los años de 1800. De hecho, los franceses le llaman la enfermedad de Charcot, el nombre, el apellido de un neurólogo famoso de la época. Y en la época, en los años 1800, esos diagnósticos se hacían con autopsias. Y ellos se dieron cuenta que en la médula espinal de los dos pacientes, lo que tenían era una cicatriz a ambos lados. Por eso le llaman esclerosis lateral. Okay. Se refiere a cicatriz en los lados de la médula, es decir, es un tema puramente de la patología. Y amiotrófica, mio es músculo. Amiotrófica quiere decir atrofia del músculo, porque músculo que no se utiliza se atrofia. Es decir, pierde volumen. Cuando tú enfermas del cable, de la neurona motora, entonces el cerebro se desconecta del músculo. Y entonces el músculo, al no recibir información, comienza a atrofiarse. Pero espérame. Dime. Ahí te va. No recibe información porque está esa cicatriz interrumpiendo que pase la información. Esta es una condición médica que llamamos degenerativa. Y como ocurre en el sistema nervioso, es neurodegenerativa. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Por eso, pero entonces la cicatriz se va poniendo peor. Justamente, y va progresando. Ok, y entonces, como decía Eric Dane, Así. De sentir debilidad en la mano, era el principio de esa cicatriz. Justamente. La cicatriz, no sé si se va engrosando, se va haciendo un callo. Justamente, más bien, lo que pasa es que cuando la neurona motora comienza a fallecer, porque eso es lo que le pasa a la neurona motora, comienza a enfermar, entonces ella deja de funcionar. Y si, por ejemplo, tú tenías para tu mano derecha, por poner un número simple, 5 neuronas que se encargaban de mover tu mano derecha, en esta enfermedad no todas se enferman a la vez, no las 5 neuronas a la vez, sino que van enfermando de una en una. Por eso él empieza a sentir la mano dormida y luego el brazo y luego ya no lo puede mover. Digamos, si tú necesitas 5 neuronas para mover tu mano, si se te enferma una, te quedan 4. Notas que te hace falta una, sí, pero sigues. ¿Ya? Pero conforme no es una, es 2, es 3, entonces la debilidad se va haciendo más importante. Ahora, un dato que es pivotal en esta enfermedad es que no tiene síntomas sensitivos. ¿Cómo? Es decir, dentro de tu cuerpo tienes nervios que se encargan de mover a los músculos. Esos son los nervios motores, pero también tienes nervios sensitivos. Es decir, nervios que se encargan de decirle al cerebro ya si tienes el lápiz en la mano. es
rígida, si Ya. ya tienes el lápiz en la mano, si algo es frío, si algo es caliente, lo que tenga que ver con la sensibilidad. Si algo es de superficie rugosa, suave, entonces ese es otro bloque. Esos son otro grupo de nervios. Y entonces, en la enfermedad de neurona motora, tú solo tienes enfermos los nervios que se encargan de mover a los músculos. Pero sigue sintiendo. Sigue sintiendo todo. Absolutamente todo. ¿Duele? Y eso no. Esta es una enfermedad que no duele. Ya. Ahora, espérame un segundo. Dijiste que entonces es amiotrófica. Así es. Porque se atrofian los músculos porque no los usas. Justamente, porque se desconecta. Al Claro. desconectarse el nervio que se está enfermando, el nervio Claro, se está yo enfermando. no muevo el brazo, Yo no entonces muevo el músculo brazo, se atrofia. comienza a atrofiarse. Ya. Comienza a atrofiarse. Esa es la parte porque el nervio y el músculo es un binomio. Entonces, el músculo enferma producto de que su nervio enfermó. Ok, ¿cómo te mueres de esto? El tema es que la debilidad puede comenzar en una parte específica del cuerpo. Habitualmente, o puede ser en la mano, ya, puede ser en el pie, o puede ser a nivel de lo que los médicos llamamos región vulvar, que es la boca y la garganta, esencialmente. Por eso este conocido no podía hablar bien. Justamente porque la lengua es un músculo. Entonces, para que se escuchen las palabras tal cual las conocemos, entonces la lengua debe moverse a un ritmo y a una velocidad muy particular. Cuando comienza a debilitarse la lengua, entonces comienza a aparecer esa forma de mal articular las palabras. Mal articular las palabras. Esa forma se llama disartria. Okay. Ese síntoma se llama disartria. ¿Cómo suena alguien que tiene ELA hablando? ¿Así? Martes, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta ahí llegaste, muy bien. Esto es lo que acabamos de escuchar, lo que los médicos llamamos disartria. Esta dificultad para articular las palabras. Las palabras no se oyen como estamos acostumbrados, y esto tiene que ver porque la lengua es un músculo, y entonces la lengua tiene que moverse a una velocidad impresionante y determinado movimiento para que se escuchen las palabras tal cual las conocemos. Cuando la lengua se debilita, que puede ser el primer síntoma en la esclerosis lateral, entonces los pacientes comienzan a notar que articulan mal las palabras. Luego puede ocurrir que en el caso de ellos, como son las neuronas que controlan la región de la boca y la región de la garganta, entonces comienza a aparecer un tema que es un poco más preocupante: dificultad para deglutir los alimentos. Para tragar. Para tragar. Ya. Entonces, los pacientes comienzan a tener esta presentación clínica. Esta es una de las formas en donde la condición médica puede iniciar. Claro. O bien, haciendo un poco de referencia a cómo va evolucionando la condición médica, porque aunque es una enfermedad que inicia asimétrico, es decir, inicia en una parte de tu cuerpo y luego se va a extender a todo tu cuerpo. Entonces, si comenzó en el brazo, puede que después sea la pierna, sea primero el lado derecho, luego el izquierdo, y luego se va a ir hacia el centro del cuerpo. Y entonces aquí es donde comienzas a notar las dificultades para articular palabras, para deglutir los alimentos, pero también una parte que es importante es que para respirar, por supuesto, necesitamos los pulmones, pero además de los pulmones, el fuelle ventilatorio, lo que hace que entre el oxígeno a los pulmones, es un músculo, el diafragma. Dios. Y el diafragma, justamente, el diafragma tiene de hecho lo que llamamos doble inervación. ¿Qué quiere decir esto? El diafragma es un músculo que tiene función automática y voluntaria. Por ejemplo, si tú quieres respirar profundo en este momento, tú lo puedes hacer y tomas el aire profundo. Pero no andas pensando todo el día en respirar, porque hay un componente automático.
pero de todas maneras es un músculo. Y al ser un músculo, entonces está sujeto ese músculo a los efectos de la desconexión con el cable. Y entonces, si se te debilita el diafragma, vas a comenzar a tener problemas con la ventilación. ¡Qué espanto! Y esto es un poco lo que sucede con los pacientes, de forma gradual. Entonces, hay diferentes maneras en que los médicos tratamos de apoyar a los pacientes, y aquí es donde entra una comunicación muy clara que tiene que ver con los pacientes con respecto a hasta dónde desea que la medicina los apoye. Pero claro, porque te pueden meter un ventilador, te pueden hacer una gastrostomía, y te porque podemos no puedes extender, comer. sí, te podemos extender entonces la vida sin tener calidad de vida. Claro. Entonces, estos son temas que se hablan directamente con el paciente y con la familia, y se tienen que tomar decisiones lo suficientemente temprano, porque como los síntomas van siguiendo un orden de progresión, es probable que el paciente, en su debilidad, por ejemplo, ya no pueda tomar un lápiz, ya no pueda textear en un celular, o no pueda articular la palabra para hacer valer su voluntad. Justamente. Entonces, como médicos solemos hablar de estos temas. ¿Hasta dónde? Mucho antes, para que el paciente se haga con el paciente la voluntad del paciente, lo que él entiende por su calidad de vida. Habitualmente esto se hace en compañía de los familiares, para que el familiar también esté enterado de cuál es la decisión de su ser querido afectado con la enfermedad, y entonces esa decisión se respete a lo largo de todo el proceso que los acompañamos. ¿Ya entendieron por qué es un horror de enfermedad? Sí, es terrible. ¿Te mueres ahogado? ¿Te mueres? No, fíjate que no. Ese es un dato que es también muy importante referirlo. La función respiratoria tiene como... El ventilar, el respirar, tiene dos funciones esencialmente. La primera, la más común, es meter el oxígeno. Entonces, cuando tú no sientes oxígeno, ahí es donde sientes esta sensación de asfixia. Pero la otra importante es que saca una sustancia que se produce en el cuerpo que se llama CO2, el dióxido de carbono. Cuando comienzas a tener problemas en la ventilación, no solo no metes oxígeno, sino no sacas el dióxido de carbono. Y entonces ese comienza a concentrarse en sangre. Y cuando esto ocurre, la concentración alta del dióxido, del CO2, entonces comienza tu cerebro a inicialmente delirar un momento y luego a dormir. Wow. Oh my God. Ya. Oye, ¿por qué hay tanto ELA? La esclerosis lateral aparentemente se ha visto en un número un poco más frecuente en lo que conocemos como hard workers, este anglicismo de decir los trabajadores pesados, ¿ya? En los que se incluyen también deportistas. Sí, los atletas de alto rendimiento. Lou Gehrig era un beisbolista, era un deportista de tan alto rendimiento que los americanos le llamaban el caballo de hierro, por la forma en que corría, Pero lo que sabemos ahora es que pareciera que no solo tiene que ver la actividad física como tal. Claro. O sea, tú puedes ser un albañil o dedicarte, por ejemplo, a levantamiento de pesas y todo esto, pero además de eso, tiene que haber una susceptibilidad en tu cuerpo. Ese es el tema. Que ustedes todavía no han podido descubrir. Que no se ha logrado descubrir en su totalidad. Ok, no hay cura. Desafortunadamente no. Que no haya cura no quiere decir que no hay un acompañamiento médico. Y esto es importante para el paciente, para la familia y para nosotros mismos como médicos. Porque cuando no encontramos un tratamiento que cure la enfermedad, el paciente cae en un cierto abandono, entre comillas. Claro, de que te lo descubren. Sí. A que probablemente te mueras. ¿Cuánto tiempo pasa? 3 años. Ahora, hemos sido cada vez más prudentes en ocupar estos números. Porque cada paciente se va volviendo. Cuando era más joven y dábamos estos diagnósticos, hablábamos esto.
Los 3 años porque es lo que está escrito en la literatura. La mayor parte de pacientes tienen eso. Luego a los pacientes, conforme va la vida, les vamos informando más bien que cada enfermedad es independiente en cada persona y que no piense en esto, que piense en su día a día, ¿ya? Para tratar de mantener cierta, digamos, como... Esperanza, ilusión. O más bien aprender a convivir con la condición médica el tiempo que sea necesario. ¿Más de hombres o de mujeres? Es más de hombres. Es una condición médica que se ve más de hombres. Generalmente a hombres de más jóvenes la medianía de edad. En cambio en las mujeres es un poquito más después de los 60. Pero es una condición médica que vemos más frecuente en hombres. ¿Cómo se te esclerizó los laterales de la médula? Muy buena pregunta. Es un dilema médico hasta el momento. Lo que sabemos es que la neurona como tal se intoxica. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué ocurre el proceso de oxidación acelerada. Uno de los mecanismos que ocurre, nosotros en el cuerpo somos como los motores de combustión. Necesitamos oxígeno para producir energía. La oxigenación, por eso es que respiramos y es necesario para producir nosotros energía. El problema es que esto es como la minería. Producimos también tóxicos. Obtenemos la energía, pero producimos tóxico. El tóxico, hay una forma en que el cuerpo tiene para barrerlo. En la esclerosis lateral, uno de sus mecanismos, es que está aumentada la oxidación. Entonces se está produciendo efectivamente más energía, pero también más tóxico. Y el cuerpo no tiene capacidad para barrerlo todo. Ya. Y entonces comienza a acumularse. Y al acumularse ese tóxico, esa neurona fallece. Enferma y luego fallece. Dice, gracias por compartir. Qué fuerte conversación, ¿no, cuentavientes? Pero les digo una cosa, hoy sabemos todo lo que no sabíamos hace 50 minutos. Y ese es el mejor regalo. ¿Es importante diagnosticarlo temprano? Es importante diagnosticarlo temprano. Primero, porque hay un camino que siguen los pacientes de mucha incertidumbre, en donde van haciendo contactos con diferentes médicos. Algunos son expuestos a maniobras médicas innecesarias, como cirugías, por ejemplo, pensando que es un problema de las hernias discales o algo. La importancia del diagnóstico temprano es que le permite al paciente poderse preparar para lo que viene en el futuro. Claro. En el futuro. Eso es por un lado. Y por el otro, se están haciendo muchos esfuerzos para desarrollar medicamentos que ayuden a estos modelos de enfermedad. Por supuesto, entre más temprano se inicia de la enfermedad, se inicia un medicamento, es probable que funcione de mejor manera. Ya. Mira, gracias, Mao. Dice, mi suegro pasó de estar en perfectas condiciones y de pronto comenzaron a fallarle la mano, el brazo, la lengua, una muerte muy triste, porque al final pues no podía decirnos si tenía dolor. Solo con la mirada podíamos codificar qué era lo que quería. Claro, porque el paciente, la parte mental del paciente está íntegra. Y eso hace todavía la enfermedad más complicada, porque el paciente está lúcido de lo que le está pasando. Entonces, su mente se está atrapando en su cuerpo. Eso es lo impresionante. Bueno, lo veían con Stephen Hawking, que ya nos explicó Edwin, que ese es un ELA genético, el de Stephen Hawking, pero tenía una mente brillante, claro, atrapada en un cuerpo que no le servía. Y ese es lo más traumático para mí de ELA, que tú estás pensando perfectamente. Claro. Y el proceso se va haciendo cada vez más difícil, por eso hay mucha empatía con estos pacientes, porque el paciente va perdiendo cada vez autonomía, por un lado,
y en la autonomía un poco de la dignidad. No, yo eutanasia, No, yo eutanasia. Ya. Entonces, literal, lo dijiste muy bien, atrapado en tu cuerpo. Mi madre falleció a los 46 años, hace 24, de esta cruel enfermedad. Y tal como lo describe el médico, dejó de caminar, dejó de mover las manos, dejó de hablar, dejó de deglutir, de respirar y lo último, su corazón. Así es. Esta es un poco la evolución de la enfermedad. Por eso estamos muy interesados en hacer esfuerzos médicos para... Dice, a ver, está interesante. Mi ex-suegra falleció de ELA hace 6 años y ella empezó con un simple dolor en la garganta. Empeoró en menos de 1 año y se murió. Sí, es muy probable que a veces el esfuerzo por articular palabras o deglutir alimentos provoque dolor, pero por esfuerzo, no por la condición en general. Y a lo mejor eso es lo que ella notaba, sin lugar a dudas. Claro. Mira, mi mamá murió cuando tenía 51 años de ELA. Sabemos que la enfermedad aparece a mediana edad. Ahora mi hermano y yo tenemos 49 y 47. ¿Podemos hacer algo para saber si tenemos riesgo de padecerla y o prevenirla? No, excepto que tengan una forma genética de la enfermedad. Sin embargo, en las formas genéticas de la enfermedad, es decir, hay varios miembros de la familia. Las familias llegan y te dicen, doctor, estamos falleciendo de estos como familia. Uh-huh. La forma de ella parece ser la más común, la esporádica. Así que el riesgo que ellos tienen de padecer ELA es el mismo que yo tengo. Claro. Ya, porque ella fue su mamá, uh-huh, no les confiere a ellos mayor riesgo que el de la población general. Ya, muy bien. Buen día, pregunta. Mi hijo tuvo Guillain-Barré hace 8 años y hace unas semanas empezó con una mano en la muñeca con molestia. Tiene 35 años. Ok. Habitualmente el síndrome de Guillain-Barré no es un síndrome recurrente, pero sí puede volver a recurrir. Uh-huh. Es decir, hay que estar pendiente que no vaya a ser un tema banal, entre comillas, o una recurrencia, es decir, un segundo episodio de Guillain-Barré. Uh-huh. No hay asociación entre haber padecido Guillain-Barré y luego padecer otra enfermedad neuromuscular como la esclerosis lateral. Ok, perfecto. Bueno, todo el mundo me está pidiendo tu teléfono, la gente está desquiciada, no puedo creer esta increíble cátedra y clase que nos has dado. No, gracias a ustedes. Te vamos a tener que contratar. Gracias a ustedes por permitir visibilizar esta enfermedad. Ocupar estos espacios, yo no soy mucho de ocupar estos espacios, pero ocupar estos espacios, enviar esta información 100%. es relevante. Las enfermedades raras necesitan visibilizarse y en un programa con la audiencia de ustedes. Te agradezco mucho que hayas prestado interés en esta enfermedad. 100%. Oye, nada más, como última pregunta. Dime. Porque nosotros somos en este programa fans de las eminencias y de los doctores con doble, triple especialidad. ¿Quién te debería de ir a ver a ti? ¿Los que tienen qué enfermedades? Los que tienen enfermedades que esencialmente se están debilitando del cuerpo. Eso. ¿Fibromialgia? No, la fibromialgia no se debilita. El paciente con fibromialgia lo que siente es fatiga. Ok. ¿Qué otra? Miastenia. Miastenias, neuropatías, es un conjunto de enfermedades en general, en donde el paciente siente adormecimiento de manos o pies, siente debilidad, por ejemplo, la gente que ve doble, la gente que no puede masticar, la gente que le cuesta caminar. Esos generalmente son algunas de las manifestaciones. Por supuesto, ahí hay de mucho. Ya, pero habitualmente esos son los síntomas con los que me suelen visitar a mis pacientes. Muy bien. Pues el doctor Edwin Vargas es el jefe de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ya lo vamos a meter a nuestro catálogo espectacular de doctores con los que trabajamos en este programa, porque, híjole, no saben todo lo que nos contó en los cortes comerciales. Hasta nos explicó ¿por qué se te barren las palabras cuando estás borracho? Bueno, o por qué no puedes caminar derecho. Claro. Vamos a platicar de muchas cosas que tienen que ver con músculo y nervio con él más adelante,
pero él está en el Hospital Médica Sur. El teléfono del consultorio, ahí les va, 55 91 30 46 29. Repito, 55 91 30 46 29. Y es el doctor Edwin Steven Vargas Cañas. Así rockeamos en Centroamérica. Muchas gracias, querido. Gracias. Un placer tenerte acá. Te veremos pronto otra vez.